Es allá, en ese título de la predica. Les recomiendo. Romanos 16 y vamos a estar en la versión Dios habla hoy. Y dice a partir del versículo 1. Vamos a ver esto que hoy es muy interesante. Les recomiendo, y de ahí salió el título de la prédica. Ahí, del puro comienzo. Les recomiendo. Y eso es para usted y para mí también. Y vamos a ver qué nos recomienda. Dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien en el nombre del Señor, como se debe hacer entre los hermanos en la fe, y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Y miren, vimos esta carta que escribió Pablo, ¿no? A los romanos, que es un fundamento teológico ni el macho, ya lo vimos. Y si él les escribe aquí al final y les dice, les recomiendo a la hermana Febe, y empieza diciendo, por eso está ahí en otro color, como subrayado, diaconisa. Y ya sabemos en primera de Timoteo lo que eran los pastores, los ancianos y los diáconos. O sea que es gente que ayudaba a los pastores. Lo que hoy comúnmente llaman líderes en las iglesias. No me parece bien. Hasta es mejor este término, diáconos. Eso que llaman líderes. Ay, hay el líder de alabanza, el líder de la escuela dominical, el líder de joven, todos esos. Ella era una de esas, allá en la iglesia de Cencreas. Era diaconisa. Y Pablo se la está recomendando a la iglesia donde estaba la mayor urbe, o sea, a la iglesia que estaba en Roma. Y acuérdense que la iglesia que estaba allá en Roma la componían judíos convertidos, algunos judíos convertidos, romanos y griegos. Y allá le está diciendo que va a ir esa Febe, una mujer, a enseñarles más de la palabra. Por eso se las está recomendando. Allá les mando a Febe, nuestra hermana en la fe. Espero que la ayuden. Allá él está diciendo, ayúdenla en todo lo que ella necesita. Porque también me ha ayudado a mí mismo, decía Pablo. Recíbanla bien en el nombre del Señor, recíbanla bien. A una mujer que iba de diácona allá a ayudar en esa iglesia. Y como que a qué iba a hacer ella, pues a dar eso, a dar discipulado, a enseñar la palabra y seguramente a predicar. Porque eso es lo que hace aquí, ¿no? O los líderes de jóvenes, de alabanza, no predican, no enseñan la palabra. Y con esto rompe estructuras. Esa vaca sagrada de que las mujeres no pueden predicar, ni pueden pararse en el púlpito a dar un culto, pues aquí está roto, porque a la iglesia en la urbe más grande que había, el Nueva York de esa época, que era ¿cuál? Roma. Y a la iglesia que había en Roma le está recomendando a una mujer, no a un hombre, a una mujer. Y le está diciendo que la reciban como si lo recibieran a él, bien en el nombre del Señor. Y de paso le está diciendo, ella es diácona, es líder de una iglesia. En esta carta teológica que es de un fundamento bíblico, ni el macho, eso ya lo vimos. Pablo está recomendando a una mujer. Por eso yo muchas veces les dije, el Nuevo Testamento sí que le da un significado enorme a la mujer. Y ya lo hemos visto en los evangelios. Y aquí en Romanos también lo vemos, porque culmina esta carta, culmina diciendo que le está recomendando a Febe. O sea, es como si Pablo les estuviera diciendo a los romanos, si esta carta les pareció magnífica y de un contenido teológico inmenso, pues les recomiendo a Febe, porque Febe sabe igual o más que yo. Recíbanla bien en el Señor, porque ella a mí me ha ayudado mucho. Ayúdenla en todo lo que ella necesite. Oh, esto ya es muy pasado. Y rompe con todas esas estructuras. Miren, termina la carta diciéndole así.
Parece que Pablo hubiera hecho toda esta carta para Febe. Parece que hubiera hecho 15 capítulos diciendo, mire el contenido teológico. Iglesia de Roma, ¿les gustó el contenido teológico? Sí, pues les estoy recomendando a una mujer que va a ir allá antes que yo. Recíbanla bien, porque ella es diácona. Ella sabe tanto o más que yo. Miren, y ahí se la suelta y se la recomiendo. Y entonces queda uno con la boca cerrada. Y dice uno, uy, no puede ser. Y claro, si alguien allá leía primero los 15 capítulos, cuando llega aquí le recomiendan a una mujer, dice, no, pues después de este contenido teológico, no, si esto es nomás lo que nos dice Pablo y ahora nos recomienda esta, pero por supuesto que venga Febe, ni más, se nos quitan todas las bobadas de que las mujeres, de que no pueden predicar, de que no pueden enseñar la palabra, o sea, aquí dice clarito, que era una diácona de la iglesia de Cencrea, y Pablo la está recomendando. Y después de haber hecho toda esta explicación, oh, y dice, recíbala bien en el nombre del Señor. ¿Ah? Como se debe hacer entre los hermanos en la fe, como se debe hacer. Esto es lo que se debe hacer entre los hermanos en la fe. Y aquí a las mujeres les tiran duro. Y nadie, y se preocupa más por cómo se visten y por cómo no es qué. Dice uno, venga, venga. Por eso dice, le recomiendo. Entonces eso para usted también y para mí. Para esas iglesias que son legalistas. Entonces nos habla y dice, cuidado, les recomiendo. Iglesia en Cristo, iglesia de color, les recomiendo. No vayamos a caer en estos errores. A las diáconas hay que respetar. Las mujeres que saben de la palabra y que la quieren enseñar. Hay que recibirlas bien en el nombre del Señor, como debemos hacer los hermanos de fe. Y hay que ayudarle en todo lo que necesiten. Oh, esto es muy pasado, porque además ha ayudado a muchos. Y le decía ahí Pablo, a ella ha ayudado a muchos, incluyéndome a mí, dice Pablo. O sea, en lugar de yo ayudarla a ella me ha ayudado a mí. Oh, esto ya muy pasado, recontrapasado. Y rompe estructuras. Y rompe con un poco de mitos ahí y prejuicios que había sobre la mujer y dice uno, no, 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 no. O muchos que, ay, es que la Biblia es muy machista. ¿Machista? Si algo glorifica el Nuevo Testamento es a la mujer. Y lo hicimos y lo vimos claro en los evangelios. Y ahora lo vemos claro en las epístolas. Y en alguien que no anduvo con el Señor Jesús durante sus 3 años de ministerio. Porque Pablo no fue apóstol de Jesús. Para que uno diga, ah, bueno, eso lo hizo porque convenció a los apóstoles. No, pues que este no era apóstol del Cordero. Sí era apóstol, pero no del Cordero. Él no estuvo andando los 3 años con Jesús. Y Pablo mismo lo está diciendo. Y fuera de eso está recomendando a una mujer en medio de un montón de hombres que hay ahí para abajo. Y después sí empieza a hablar de hombres, como para que no se sientan así tan mal ahí. Pero recomienda es a una mujer. Eso es lo que empieza haciendo, no un hombre. Después va a empezar a hablar de hombres, de parejas, de matrimonios, de hombres y mujeres, pero empieza recomendando eso a una mujer. Y a esa iglesia, allá en la metrópoli, en la urbe, en la iglesia de Roma. Oh, esto ya es muy pasado. Así que mujeres, las bendigo, como pastor las bendigo una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Oh Señor. Y continúa Pablo allá diciendo, saluden a Priscila o Prisca y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. Mire cómo es. Prisca o Priscila y Aquila. Priscila es la esposa de Aquila. Aquila es el nombre de un hombre. Priscila y Aquila. Eso lo encuentra usted allá en Hechos. En Hechos 18 está allá. Y es más, estos son los fundadores, ayudaron a fundar la iglesia allá en Éfeso. Allá se quedaron a cargo. Y estos fueron los que
le enseñaron la palabra Priscila y Aquila a Apolos, que fue el que hizo la iglesia en Corinto, allá cuando Pablo dijo, Apolo sembró, Pablo regó, o al revés, Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor Jesucristo. Y bueno, y habla de todo eso. Esta Priscila de Aquila, con ellos hacían carpas, estos también sabían hacer carpas y de eso vivían, de hacer carpas, Priscila y Aquila. Pero cuando usted lee la palabra ya en hecho, la palabra empieza hablando de Aquila y Priscila, pero termina hablando aquí de al revés, Priscila y Aquila, porque la que tuvo mayor protagonismo en ese matrimonio no fue el hombre, fue la mujer, fue Priscila o Prisca, más que Aquila. En este caso, en ese matrimonio, el sacerdote de esa casa, mejor dicho, el que tenía más la rienda espiritual era la mujer, era Priscila, no Aquila. Y por eso cambia el orden. Y aquí sí Pablo lo deja claro. Y dice primero, saluden a Priscila y Aquila. No dice a Aquila y a Priscila, demostrando también que no es machista. Saluda primero a la mujer de ese matrimonio. Y todo eso tiene su razón de ser. Porque Pablo le está dando un realce a la mujer impresionante, incluyéndola dentro de un matrimonio. Cuando la mujer dentro del matrimonio es la que lleva la rienda espiritual, entonces le da el honor a ella. Eso no es en balde que está en ese orden. Dice, uy, Dios mío. Entonces, por eso el Señor nos dice, venga, les recomiendo. Eso la palabra hay que masticarla así, despacitico, despacitico. Y eso es lo que normalmente sucede, ¿o no? La mayoría de las iglesias, usted si ve porcentajes en una iglesia, ¿cuánto porcentaje de participación hay de mujeres y cuánto de hombres? Y normalmente es eso, por allá el 80-20, 80% de mujeres, 20% de hombres. Cuando usted ve cantando alabanzas, usted ve a las mujeres alzando las manos, llorando, glorificando al Señor, y a los hombres cruzados de brazos o con las manos entre los bolsillos, normalmente. Por eso aquí Pablo dice, venga, normalmente la mujer no sé por qué tiene más abierto ese apetito y esa sed espiritual, pero esto es para todo el mundo. Y como Dios pone al que sí quiere hacerle, Dios dice, al que quiera, ¿no se han dado cuenta ustedes normalmente? Aquí los que me están escuchando. ¿Quiénes están allá entre las cobijas, arrunchados, disque escuchando la palabra? No me va a decir que son las mujeres. Eso sí es que la están escuchando. Allá los hombres, sí, sí, póngale volumen para que yo escuche aquí desde la cama. Y yo, no, ay, Dios santo, parece que yo estuviera allá, ¿sí o no? Entonces dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo. Entonces el que recomienda a Pablo, recomienda también a compañeros de trabajo en el servicio a Cristo Jesús. A ellos que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía. No solo yo les doy las gracias, sino también todos los hermanos de las iglesias no judías, o sea, de los gentiles. Allá ellos estaban en Éfeso, ayudaron mucho para establecer la iglesia de Corinto. Y dice Pablo, no solo les doy las gracias, sino también a todos los hermanos de las iglesias que no eran judías, o sea, de las iglesias gentiles. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. Miren dónde tenían ellos la iglesia, en la casa de ellos, de Priscila y Aquila. Y si lo dice otra vez en ese orden, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Aquí no importa dónde sea, lo importante es que haya iglesia reunida en las casas. Vean, aquí la iglesia se reunió en la casa de Priscila y Aquila. Y lo dice en ese orden, Priscila y Aquila. ¿Ustedes creen que en esa iglesia, en la casa de ellos, quién era la que predicaba? ¿Ustedes creen que era el esposo, Aquila, o que era Priscila? A esa iglesia que se reunía en la casa de ellos. ¿Qué creen? Y ahí lo va dejando claro, ¿no? Bueno. Y había una iglesia. Saluden a mi querido amigo Epeneto, que en la provincia ya fue el primer creyente en Cristo. Vean,
¿Cuál fue el primer creyente en Asia, allá fuera del territorio israelí? Usted ya sabe el nombre, Epeneto. Y puede averiguar más cosas. Ya ahorita vamos a ver cositas de cómo se hacen eso. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a mis paisanos Andrónico y Junias, que fueron mis compañeros de cárcel, se han distinguido entre los apóstoles y se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. O sea que esos paisanos judíos, Andrónico y Junias, también le enseñaron a quién, a Pablo. ¿En dónde? En la cárcel. Cuando estaban en la cárcel, ellos que fueron creyentes antes que Pablo, le enseñaron a Pablo estando allá en la cárcel. No se pusieron a lamentarse. Ay, ¿cuándo saldremos de acá? Aprovechaban bien el tiempo, porque los días eran malos allá en la cárcel. Ellos aprovechaban bien el tiempo y le ayudaban a Pablo a crecer. Y vean, Pablo aquí dice gracias, gracias a ellos. Y dice, se han distinguido entre los apóstoles. O sea que Andrónico y Junías también fueron, ¿qué? Apóstoles. Ay, o sea que no eran solo los del Cordero, ni era solo Bernabé, Pablo, Juan Marcos, no, vean, aquí hay otros, Andrónico y Junías. Dice ahí que se han distinguido entre los apóstoles. Ay, había otros apóstoles que llamaban Andrónico y Junías. Yo no sabía que habían otros apóstoles. Sí, claro. Y son paisanos de Pablo. Ah, apóstoles. Entonces sí hay más apóstoles, ¿no? Ah, bueno. Saluden a Ampliato, mi querido amigo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Y a mi querido Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. ¿Se acuerdan cómo se prueba la fe en Cristo, no? Obedeciéndolo. Y también a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a mi paisano Herodión y a los de la familia de Narciso que creen en el Señor. Saluden a Trifenia y a Teofosa que trabajan en la obra del Señor. Y también a nuestra querida hermana Perside, que tanto ha trabajado en la obra del Señor. Saluden a Rufo. Rufo está ahí con otras letras, ¿no? Ya ahorita vamos a ver. Distinguido creyente. Mire, distinguido creyente. Entonces usted empieza a ver en la palabra y si ve lo realza, Rufo, distinguido. O sea, hay muchos aquí que son creyentes, pero es que este es distinguido. Creyente en el Señor. Y a su mamá, a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Entonces eso le llamó la atención a uno. Dice, uy, ¿cómo así? Rufo es un distinguido creyente. Y la mamá de él ha sido una madre como para mí, dijo Pablo. Y o sea que ese Rufo y la mamá de Rufo para Pablo eran muy importantes porque dice que la mamá de él fue como una mamá para Pablo. Uy, eso llamó a mí la atención. Entonces después dije, venga, ¿cómo así que alguien que fue como una mamá para Pablo? Y Rufo entonces fue como un hermano. Bueno, 14 dice, saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden también a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos en la fe que están con ellos. Y Pablo daba salud a todo esto, porque como las cartas no son como ahora, que las manda uno por un WhatsApp o por correo electrónico, eso había que llevarlas. Iban a pasar por muchos lados. Entonces, ¿con quién mandó la carta? Pues con Febe. Y de paso la recomendó. Mandó la carta con Febe. Y ella tenía que pasar por todos los pueblos para llegar a Roma. Entonces, cuando eso, saluden a todos los que van a pasar. Antes de llegar, saluden a toda esta gente. Denles mis recuerdos. Mientras yo llego allá a Roma. Pero hay algo aquí en especial. ¿Se acuerdan de Rufo, no? Ahí, verso 13. Vamos a repasar ese pedacito. Y se saludan a Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su mamita, que ha sido también como una madre para mí. Dije, oye, eso llama la atención. Entonces, ¿quién era Rufo? Entonces, ¿usted cómo hace eso? Y aquí vamos a ampliar un poquito Romanos 16 en este versículo. Rufo. ¿Quién era Rufo?
porque dice que era distinguido creyente, se distinguía entre los demás, porque su mamá era como una mamá para mí, ahí dice Pablo. Impresionante, ¿sí o no? ¿No le llama la atención? Entonces, ¿usted qué hace? Para eso están los buscadores. En lugar de estar uno en YouTube buscando música ahí, ¿no? Del hermano Diomedes Díaz. Entonces uno pone allá, por ejemplo, usted pone en YouVersion, ¿no? Allá en los buscadores o en la Bible Gateway, Bible Gateway, mejor dicho, .com. Eso es una página web de Biblia. Hay un buscador ahí, esa tiene un montón de versiones de la Biblia. De hecho, muchas de las predicas yo las saco de ahí, de las versiones que tiene biblegateway.com o biblegateway.com. Y encuentra ahí. Entonces, en el buscador de esa, usted pone Rufo. Ay, buscar ahí en la lupa. Pone en Bible Gateway Rufo, a ver qué le aparece. Y escoge una Biblia. Reina Valera, Dios habla hoy, nueva versión interna, la que usted quiera. Y pone Rufo. Y le da Enter. A ver cuántas veces aparece en la Biblia la palabra Rufo. Y empieza a investigar. Y le aparecen cosas como estas. Entonces yo cuando hice eso, me apareció la primera vez ahí en Marcos. Marcos 15:21. Y en la versión Dios habla hoy tiene un título ahí cuando digo yo Rufo, donde apareció, dice Jesús es crucificado en Marcos 15:21. Y habla ese capítulo ahí de cuando Jesús fue crucificado. Y entonces dice allá, en Marcos 15:21. Ya les expliqué para los que toman nota cómo fue que lo hice. Entré a la página www.biblegateway.com, entré, escogí la versión Dios habla hoy y puse en el buscador Rufo y le di Enter. Y entonces me apareció Marcos 15:21. Y el título que apareció ahí dice Jesús es crucificado, ahí en Marcos 15:21. Y dice Marcos 15:21, un hombre de Cirene, ¿de dónde? Cirene, de una ciudad que llamaba Cirene, llamado Simón. Había un hombre que venía de la ciudad de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo. Simón, un hombre que es de la ciudad de Cirene, es el papá de Alejandro y de Rufo. Ya lo encontré, mira. O sea que Rufo tenía un hermano que se llamaba Alejandro y el papá de Rufo se llamaba Simón y venían de la ciudad de Cirene. O sea que la esposa de Simón, el papá de Rufo, es de la que hablaba Pablo, que fue como una mamá para él. Y eso lo escribió ¿quién? Marcos o Juan Marcos, ahí en capítulo 15. Y dice además que llegaba entonces del campo, o sea que Cirene es una ciudad así agrícola. Y al pasar por allí, eso era cuando iba Jesús camino al Calvario ahí llevando el atravesaño, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Entonces usted se acuerda de la historia, que iban los soldados romanos y vieron que iban las caídas del Señor Jesús con el travesaño que llevaba a cuestas. Y vieron a un hombre corpulento, alto, de tez morena, y le dijeron, venga usted. Y él dijo, ¿yo? Sí, ayúdele a cargar aquí el madero a este hombre. No, pero yo no, yo cuando yo vengo aquí es eso. Vengo de Cirene, vengo de vacaciones con mi familia, con mi esposa y con Alejandro y con Rufo. Vengo de vacaciones, yo no nada, yo qué tengo que hacer aquí. No, señor, venga a ver, carga el palo. Usted va a cargar el traje, así venga de Cirene, venga de lejos y venga del campo y venga a pasar la Pascua aquí en Jerusalén, porque él era judío, pero estaba en Cirene. Ya ahorita vamos a ver en el mapa. Usted va a ayudar a cargar el palo. Pero bueno, está bien. ¿Y eso cómo le cambió? El solo cargar el palo con el Señor Jesús y ayudárselo a llevar allá hasta el monte, hasta el Gólgota, allá, ayudarle a llevar todo ese palo hasta arriba, donde a él lo iban a crucificar, le cambió la vida a Cirene, a su esposa y a sus 2 hijos. Porque él venía, allá vemos en el mapa, mire de dónde él venía. Simón de Cirene, el negro de Cirene, mire de dónde era que venía.
Y vamos a ver ahí. Mire, los voy a poner. Aquí el mapa ampliado. Mire, ahí donde estaba él, donde está la manito es Jerusalén. Allá en el monte de Sión, en el Gólgota, fue donde crucificaron a Jesús. Y si usted ve la manito y se va a su izquierda encuentra Alejandría y más a su izquierda, a su izquierda, a su izquierda, a su izquierda, llega a Cirene. Ahí donde dice la palabra Mediterráneo, ahí debajo del de Mediterráneo está la ciudad de Cirene, al norte del continente de África. Desde allá, desde Cirene, que era una ciudad en ese tiempo agrícola, la mayoría en esa ciudad, eran judíos también que trabajaban para el Imperio Romano. Desde allá se vino Simón con su esposa y sus dos hijos, Alejandro y Rufo, y venían ahí del campo de esta ciudad de Cirene. Miren todo lo que atravesaron para llegar a las fiestas de la Pascua allá a Jerusalén, desde donde venía él. Y se supone que allá debía volver. ¿Ya lo vio en el mapa? Sí lo vio clarito, ¿no? Norte de África, vean todo lo que recorrieron para llegar a las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Iban a celebrar las fiestas de la Pascua. Usted sabe que los judíos todavía hoy en día celebran eso, que es la salida de Egipto, de Faraón y haber cruzado el Mar Rojo. Él iba a celebrar esas fiestas. Cuando vio el tumulto y como él era alto y corpulento, dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y como decimos nosotros normalmente, por sapo, por estar mirando, dijeron, venga usted, el alto allá, ayude a cargar el travesaño. Y eso le cambió la vida ¿a quién? A Simón. A Simón. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Y el haber cargado la cruz de Jesús cambió la vida de este hombre. De Simón, de su esposa y de sus dos hijos. Porque uno dice de sus dos, porque aquí dice, saluden a Rufo. Y Rufo era uno de los hijos de Simón, el que cargó el palo. Y dice, distinguido creyente en el Señor. Entonces sí cambió la vida de Rufo, de los hijos. Y dice ahí Pablo que la mamá de él, o sea, la esposa de Simón, fue como una madre para Pablo. O sea que también le cambió la vida a la mamá de Rufo. Y también cambió la vida a Simón, el negro Simón, que era de Cirene, venía de allá. Y vamos a ver cómo. Entonces usted coge y dice, ay, el que escribió esto fue Marcos en capítulo 15, versículo 21, ¿no? Estamos ahí. Y usted dice, Marcos escribió que un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo. Para que uno sepa los nombres de los hijos de alguien, es porque conoce mucho a ese alguien, ¿sí o no? Porque si a mí me dicen, venga, ¿cuáles son cómo se llaman los hijos de Gilberto? El cuñado de Luz Marina. Yo le digo, ni siquiera sabía que era casado o si tiene hijos. Solo sé que ella tiene un cuñado que se llama Gilberto, pero no conozco más. Pero cuando uno conoce más los hijos es porque conoce más la familia, ¿sí o no? No es lo mismo que usted me diga, hombre, los hijos de Caro y de Mauricio. Ah, sí, Gerald y Santi. Ah, si yo digo Gerald y Santi, es porque distingo bien a la familia de Mauricio y de Caro, ¿sí o no? Cuando sé los nombres de sus hijos y cuando sé que es distinguido creyente, o sea, es porque los conozco bien. Y Marcos cuando nombra a Alejandro y a Rufo, que eran los hijos de Simón, era porque los conocía bien. Entonces usted dice, venga, entonces Marcos fue que conoció a Alejandro y a Rufo también como Pablo. Marcos debió haberlos conocido. Y Marcos, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Juan Marcos. O sea, él se llamaba Juan Marcos, que era el sobrino de quién? De Bernabé. Entonces dice, ay, cierto que Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, o sea, Juan Marcos, era el sobrino de Bernabé. Entonces muestre, voy a buscar a Marcos, porque Marcos era el que conocía a Alejandro y a Rufo. Aquí habla con mucha intimidad y dice que era Simón el papá de ellos. Y se muestre Marcos, ¿dónde habla de Marcos?
¿Dónde empezó la vida de Marcos? Y entonces usted va a Hechos 13. Hechos 13, ahí debajito el mapa dice Hechos 13. Y en el versículo 5 de Hechos 13 dice, al llegar al puerto de Salamina, allá está hablando de Bernabé y de Pablo, comenzaron quienes, Pablo y Bernabé, a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan Marcos iba también con ellos como ayudante. Juan Marcos es que el que escribió el Evangelio de Marcos, iba también con ellos como ayudante de Pablo y de Bernabé. Iba también con ellos el sobrino de Bernabé. Ya. Entonces, usted empieza a atar cabos. Dice, claro, pues Marcos conoció muy bien a Pablo y también conoció a, pues, a su tío Bernabé. Pero cuando de Hechos 13 también ahí usted se regresa a capítulos 1 y 2. Perdón, a versículos 1 y 2. Dice, ya usted sabe quién es este Juan Marcos, ¿no? Bueno, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y conocía bien a quién, a Alejandro y a Rufo, y al papá de ellos, Simón, y a la esposa de ellos. Y iba con Pablo y Bernabé. Y aquí ya se une otra vez Pablo con Juan Marcos y hay el punto de unión. Entonces usted ve versículos 1 y 2 de Hechos 13, 1 y 2, y dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. ¿Qué había en esa iglesia? Profetas y maestros. ¿Quiénes eran esos profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía? Y dice, eran Bernabé. ¿Bernabé quién? El tío de Juan Marcos. Simón, también llamado el negro, Lucio de Cirene también. Dice, ay, Simón, miren, Simón aparece ahí, llamado el negro. Y Lucio, ellos eran de Cirene, Cirene allá, la ciudad de la que habla Marcos. Ahí está el papá de Alejandro y de Rufo, Simón, véanlos. Y estaban reunidos en la iglesia de Antioquía. ¿Quiénes estaban? Ese negro, Simón. Estaba también Lucio de Cirene, estaba Bernabé, estaba Menagén y Saulo, que era ¿quién? Pablo. Ahí estaba Pablo reunido con Bernabé y con Simón, el que le llevó el travesaño al Señor. Allá aparece y dice que era de Cirene. Y con ellos también, ¿quién estaba? Juan Marcos, escuchándolos a ellos. Porque en ese entonces Juan Marcos, él no era profeta ni maestro, pero sí estaba ahí oyéndolos. Porque ellos estaban, dice, un día mientras estaban celebrando el culto al Señor, estaban en culto todos estos hombres, en culto con toda la iglesia y ayunando, el Espíritu Santo dijo, separen a Bernabé y a Saulo para el trabajo para el cual los he llamado. Ese es versículo 2. Y en el 5 usted ya vio que Juan Marcos fue con ellos dos, que fueron separados. Bernabé y Saulo fue como ayudante. Dice, claro, Juan Marcos, que fue el ayudante de Bernabé y de Pablo, iba como ayudante de ellos y él también conocía a Simón, por eso conocía a sus hijos, a Alejandro y a Rufo. Y por eso aquí Pablo se sabe que conocía no solo a Simón, sino a la esposa de Simón, que era como una mamá para él, para Pablo. Y por eso él distinguía a Rufo. Y sabía que el hijo de Simón, de este Rufo, era un distinguido creyente porque lo conocía de tiempo. Pero aquí lo importante es que por ayudarle a cargar el palo, el travesaño a Jesús, la vida de Simón, el negro de Cirene, de su esposa y de sus dos hijos fue cambiada. Todos se convirtieron al Señor, porque dice que la mamá fue como una madre para Pablo. Simón estaba aquí, era profeta y maestro y estaba reunido allá en la iglesia de Antioquía con Pablo y Bernabé. Y Alejandro y Rufo, que eran los hijos de ellos, eran creyentes. Y Rufo era un distinguido creyente. Le cambió la vida a toda una familia porque el papito, Simón, el negro de Cirene, le ayudó a llevar el palo a Jesús. ¿Quién sabe qué hablarían ellos dos en el camino? Allá al Gólgota. Pero eso le cambió la vida a Simón, lo que quiere decir que Simón no volvió después de esas fiestas a Cirene.
No volvió. Su vida fue transformada por el Señor Jesucristo. Y resultó el hombre en la iglesia de Antioquía, de Siria, Antioquía de Siria. Allá, y allá se conoció con Pablo. Y evidentemente era mayorcito que Pablo. Y su esposa fue como una mamá para Pablo. Y Rufo, uno de sus hijos, distinguido creyente, como un hermano para Pablo. Y entonces aquí Pablo los saluda, porque sabe que van a pasar por allá llevando esa carta. Dice, cuando pasen allá, saluden a Rufo y a su mamá, que es como una mamá para mí. Y seguramente Simón ya había muerto, porque ahí no le manda saludos. Y entonces usted dice, esto es impresionante, Dios mío. Esto es impresionante. Y Dios no esconde nada y se revela a su pueblo y dice así: si por llevarle el travesaño a Jesús le cambió a su vida, a su esposa y a sus hijos, ¿por qué a usted no? ¿Y por qué a sus hijos y a su familia no? También lo puede hacer el Señor, todo lo puede. Y miren, llegar a ser distinguidos. Y Pablo los está recomendando aquí. Les recomiendo. Y esta es una recomendación que nos hace Pablo también a nosotros, Dios a través de su palabra. Miren, les recomiendo. Estamos creciendo en madurez. Y esto es empezar a escudriñar las palabras de manera complementaria. Por eso dice la Biblia que ella se explica a sí misma. Uno no necesita que nadie, la misma Biblia se explica por sí sola, como ahorita. Y entonces queda uno con la boca abierta. Dice, Señor, todo por poner Rufo allá en la lupa, enter. Y empieza usted, a Rufo lo cita Marcos. Entonces voy a averiguar por Marcos. ¿Y Marcos quién era? Es que era el sobrino de Bernabé. ¿Y por qué conocía a Alejandro y a Rufo? Pues porque era el sobrino y fue el ayudante de Pablo. Era el ayudante de Pablo. ¿Y cuando fue el ayudante de Pablo qué? Y encuentra usted eso. Y llega al origen y dice, claro, no es que el negro de Cirene estaba ahí reunido con Pablo y Bernabé. Y claro, Pablo tenía que conocerlo a él y a sus hijos y a la mamá, a la esposa de ellos, a la esposa del negro Cirene. Y era tanto el aprecio que tuvieron allá en Antioquía que fue como una madre para Pablo. Porque Pablo, ¿se acuerdan cuando vimos allá en Hechos, siempre en sus viajes misioneros, a qué iglesia llegaba a rendirle cuentas? A la de Antioquía de Siria, a esta iglesia, aquí, a esta que habla acá. Siempre que llegaba de un viaje misionario, llegaba a rendirle cuentas al pastor de allá. Y entonces imagínense todo lo que compartían, todo lo que debía saber Simón, Alejandro, Rufo. Esto es impresionante. Entonces entiende uno por qué Pablo escribió eso. Salúdeme a Rufo, distinguido, y a su mamita, la esposa de Simón. A la mamá, que fue una mamá como para mí. Y lo escribe Pablo. O sea que si eso fue Pablito, imagínense cómo le cambió la vida a Simón, el papá de Alejandro y de Rufo, y a la esposa de él, a toda la familia. Increíble, ¿no? Y si uno, Señor, ¿sabe qué? Cerraste esta carta, pero mira, así que uno dice, mis respetos, Señor, mis respetos, Dios amado. Esto ya es que es muy pasado. Y si cambió la familia de Simón, la de su esposa, que venían de bien lejos y eran de la cultura judía, le creyeron a Cristo y dejaron la ley y los profetas y ahora siguieron la palabra del Señor. Y eran asidos de ellos, tanto que Simón era o profeta o maestro, o las dos, porque dice que estaban reunidos profeta y maestro. Y ahí está el negrito Simón. O sea que él debía ser profeta o maestro. Al igual que era Pablo y Bernabé en ese momento. Y si uno sabe que mis respetos, cómo le cambió la vida por llevar un travesaño. Señor, estar en tu presencia es increíble, Jesús. Tú transformas vidas. Cambiaste la mente de este hombre. Tanto que él ni siquiera decidió volver a Cirene, se quedó allá. Conociendo de ti, de tu iglesia y trabajando para tu iglesia. Y allá estaba en Antioquía.
Antioquía queda es para arriba de Jerusalén, no para el lado izquierdo donde quedaba Sirene. Y cambiaste la vida. Y miren, para aquellos que tenemos sueño, ay, yo quiero viajar, yo quiero no sé qué, mire, aquí fue para donde Dios lo llevó. Y en lugar de regresarse a Sirene y de pronto decir, no, ya estábamos como bien. No, agarró, fue para arriba. Ahí, Antioquía de Siria. Ahí. Usted ve ahí arriba, ahí en el mapa, Siria. Ahí está. Ahí está. Vean, ahí dice Antioch. Ahí arribita de Siria. Ahí ve. Vean, les voy a poner la manito ahí, vean. ¿Sí lo ven? Ahí era la iglesia de Antioquía. Ahí. Ahí, vean, ahí estaba. Ahí se reunían. Y en lugar de echar para el lado izquierdo otra vez para Sirene, llegaron y se establecieron nuevamente ahí, en Antioquía. Ya estaba él con toda la familia. Bien distante, ¿cierto? En lugar de coger para un lado, cogió justamente para el otro. Tal cual nos enseña el Señor. Dice aquí las cosas viejas quedaron ¿dónde? Atrás. Todas fueron hechas nuevas para Sirene, el negro que venía de Sirene, Simón, su esposa y sus 2 hijos. Todo fue hecho nuevo y todo cambió, incluyendo su sitio de residencia. Y esto es impresionante, y esto lo reta uno y lo desafía. Cuando uno hace las cosas a la manera de Dios. Y por eso Pablo dice, venga, le recomiendo. ¿Entendió la recomendación de Pablo? De estas las recomendaciones que él está hablando. No solo recomendaba a la hermana Febe, recomienda estas cosas. Y uno dice, uy, Señor, gracias. Gracias, papito Dios. Porque esta es una forma, por ejemplo, de aprovechar bien el tiempo. Hacer este tipo de cosas. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Y entonces él nos lo recomienda. Y nosotros decimos, Señor, aceptamos tu recomendación. Gracias, papito Dios. Sí la acepto tu recomendación. Con un fuerte amén. La acepto, Señor. Amén. La acepto. Amén. Gracias.